Aquí hay un versículo de la Biblia que no aparece en ninguna nota adhesiva, en ningún espejo de maquillaje, en ningún refrigerador con imán, y es este: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Antes de que te salgas de la transmisión, espérate, nadie piensa, solo debo tener esto en cuenta, ¿verdad? De hecho, voy a presionarlos en esto un poquito y por favor, de verdad, por favor no se vayan, sobre todo señoras, no se vayan, espérense tantito. Pero qué cosa tan irresponsable para alguien y potencialmente peligrosa para alguien sugerir siquiera esto, ¿verdad? Especialmente a un público en general. Y cuando esto fue escrito, era una carta que circulaba por las iglesias de todo el mar Mediterráneo. Y la gente que leyó esto, el autor ni siquiera los conocía y les está diciendo cómo llevar su matrimonio y ni siquiera conocía a estas personas. Entonces, a pesar de que nunca conoció a estos maridos de estas mujeres, ¿cómo puede decir esto a una audiencia en general? ¿Cómo se atreve? Como esposas, todas las esposas, cada esposa en cada matrimonio, antes de que él conozca su historia, ¿cómo se atreve a decirles esto? Entonces solamente sométanse, y se supone que deben someterse a sus maridos como básicamente a Dios. Ahora, ¿qué clase de consejo es ese? ¿Y cómo carambas llegó a la Biblia? Mira, esas son buenas preguntas, ¿verdad? Ahora, yo sé que lo has pensado, pero como es la Biblia, muchas veces no te atreves a cuestionarlo. Y supongo que ahora te estás preguntando, ¿qué clase de iglesia es esta? Y así que, como te dije, no te vayas aún, ¿ok? Esto es porque no quiero que te vayas. Mira, en realidad, este es un gran consejo en su contexto. Y el contexto es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿cómo estás, amor? A ¿cómo estás, amor? A ¿cómo estás, amor? Los signos de puntuación importan mucho. Bueno, hoy estamos en la cuarta parte de nuestra serie, ¿estarás feliz de haberlo hecho? Consejos eternos para tiempos difíciles. Y todos hemos vivido lo suficiente como para haber tomado algunas decisiones que nos alegramos de haber tomado y para desarrollar algunos hábitos de los que nos alegramos mucho de haberlos hecho. Y también hemos vivido lo suficiente como para afrontar las consecuencias de algunas decisiones que hemos tomado y de algunos hábitos que no dejamos y que desearíamos haber dejado. Así que básicamente todos tenemos experiencias en estas cuatro categorías. Estamos felices de haberlo hecho o desearíamos haberlo hecho, pero también todos tenemos historias que terminan con estamos felices de no haberlo hecho o desearíamos no haberlo hecho. Cada uno de nosotros podría ponerse de pie y contar una historia en torno a estos pares contrastantes de declaraciones. Ahora, con el tiempo todos nos damos cuenta, porque somos adultos, somos lo suficientemente mayores, de que la vida está conectada. Que una cosa lleva a la otra, que el hoy afecta al mañana, que el ayer impactó a mi hoy. Mis decisiones relacionales de hoy, mis decisiones profesionales de hoy, mis decisiones financieras de hoy, mis decisiones académicas de hoy, impactarán eventualmente y me impactarán en todas esas áreas más tarde. Y esta es, por supuesto, la lección número uno o una de las lecciones número uno que los padres quieren impartir a sus hijos o que los abuelos quieren dar a sus nietos, que la vida está conectada, especialmente, por ejemplo, cuando se trata de sus amigos, porque todos sabemos esto, los amigos determinan la dirección y la calidad de la vida de una persona. Les decimos esto a nuestros hijos todo el tiempo, tus amigos determinan la dirección y calidad de tu vida, así que tienes que elegir sabiamente ahora porque tus amigos de ahora van a influir quizás en cómo seas tu futuro más adelante porque la vida está conectada. De hecho, una de las cosas que les dije a mis hijos fue, mira, las relaciones son saludables, las relaciones no saludables son por 2 años y medio como máximo y luego esas personas ya no van a estar en tu vida, simplemente no estarán y todo lo que tendrás son cicatrices y recuerdos y remordimientos. ¿Quién sabe lo que pasará? Pero la gente se habrá ido. Las relaciones malsanas no son recíprocas. Se alimentan entre sí y finalmente la relación se va. Pero tú te quedas con todas las secuelas, con toda la metralla. Pero también les dije, pero las relaciones sanas, si construyen relaciones sanas, amistades sanas, estos podrían ser tus amigos por el resto de tu vida. Estas son las personas que estarán en el altar cuando te cases. Son a largo plazo porque tus amistades, tus decisiones relacionales de ahora impactarán potencialmente el resto de tu vida. A lo que todos los padres y abuelos dicen, claro que sí, de hecho deberías de predicar más de eso, vamos a compartirlo, eso es genial. Pero ¿sabes qué? Pero olvídate de los hijos y nietos por un minuto.
¿Qué pasa con nosotros? Porque nuestras decisiones de hoy impactan la dirección y calidad de nuestras vidas. Nuestras decisiones financieras, nuestras decisiones de salud. Estás ignorando tu salud ahora porque puedes arreglártelas, pero lo vas a pagar más tarde porque la vida está conectada. Así que vivamos como si nuestra vida estuviera conectada y modelemos esto para la próxima generación. Y de nuevo, ya sea relacionalmente, financieramente, espiritualmente, lo que sea. Así que en esta serie estoy ofreciendo algunos consejos y no me he inventado nada de esto. En algunos casos, de hecho, los aprendí de la manera difícil, pero estarás feliz de haberlos hecho. Y ¿sabes qué? Quiero ser claro, esto es solamente una serie de consejos, no son reglas. Pero si sigues estos consejos, evitarás romper las reglas que tienen el potencial de romper tu corazón o romper el corazón de las personas que más quieres. Este consejo, al igual que los que tú das, se sitúa simplemente entre las reglas. No es lo correcto contra lo incorrecto, no es lo moral contra lo inmoral. Esto no es legal contra ilegal. Esto se encuentra más bien en el ámbito, como hemos hablado a lo largo de la serie, de la sabiduría. Y la sabiduría es esto, es la percepción basada en el conocimiento de que la vida está conectada. De nuevo, que una cosa lleva a otra, que el hoy influye en el mañana, y hasta ahora solo hemos tratado dos consejos. El número uno del que hablamos fue escuchar, y todos necesitamos aprender a escuchar. La semana pasada hablamos de perdonar, y hoy quiero hablar específicamente a las parejas. Parejas de novios, parejas casadas, parejas que pasan a otra etapa de vida, acaban de tener su primer hijo o quizás acaban de quedarse solos porque los hijos ya se fueron o están en una relación que esperan que se convierta en una pareja permanentemente o tal vez solamente estás esperando un día para ser parte de una pareja. Estos son consejos sobre relaciones para personas que están pensando en buscar o en el proceso de buscar una relación romántica con la que quieren pasar el resto de su vida. Ahora, antes de darles el consejo, quiero hacer una renuncia de responsabilidad para los chicos, en especial para los hombres. Hombres, en la segunda semana les dije que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y vi cabezas de ustedes asintiendo y oí un montón de amén. Pero en general los hombres somos así. Y de hecho me encontré específicamente al principio rechazando consejos relacionados con cómo criar a mis hijos. Yo pensaba, son mis hijos, ¿verdad? Así que, oye, yo fui niño una vez, entonces sé cómo educar a uno de estos niños. Y lógicamente eso es totalmente erróneo. Pero me dejé llevar y también tendía a rechazar que otros hombres me dijeran cómo manejar mi relación con Sari o cómo manejar mi matrimonio. Así que para los hombres en los próximos minutos, cuando te encuentres resistiéndote, porque aquí hay otro tipo que no te conoce, no conoce a tu mujer, no conoce a tu prometida o no conoce tu situación, pero te está diciendo cómo llevar la relación cuando te cruzas de brazos internamente, solo quiero que sepas que lo entiendo. Es desafiante en varios niveles, yo lo sé. Y damas, ustedes pueden tener algunos pensamientos y sentimientos paralelos, pero yo solamente quiero quedarme en mi carril de hombres por un momento. Así que solamente para asegurarnos de que los hombres estamos todos en la misma página, para empezar, como ya he dicho, no nos gusta que nos digan qué hacer. Es más, al punto del tema, no queremos a otro tipo diciéndonos cómo llevar nuestras relaciones, y lo entiendo. Y esta es la parte delicada, parte de la razón por la que no queremos que otro hombre nos diga cómo llevar nuestras relaciones es por esto. Es porque queremos que nuestros seres queridos crean que todas las grandes ideas fueron nuestras. Es como cuando alguien te dice, ay, solamente estás haciendo esto porque lo oíste en la predicación. No, yo ya había pensado en eso, yo ya lo tenía en cuenta. Bueno, no es cierto, solamente lo estás haciendo porque acabas de leer un libro. Bueno, pues yo leí un artículo, pero creo que yo ya estaba pensando en eso. Muchos de nosotros somos así, ¿verdad? Ahora, señoras, sé que ustedes saben que esas son algunas de las cosas más tontas que han escuchado. ¿Por qué alguien pensaría así? La respuesta es porque somos hombres. Y empezando por el primer comentario, la verdad es que los hombres necesitamos desesperadamente que nos digan qué hacer. Y de hecho, no necesitaríamos que otro hombre nos dijera cómo llevar nuestras relaciones si simplemente las escucháramos a ustedes, porque son mucho más astutas relacionalmente que nosotros y lo sabemos. De hecho, saben que nuestras mejores ideas eran en realidad sus ideas, pero nos permitieron creer que son nuestras ideas, a lo que yo digo gracias por eso, porque esa era la forma más rápida para nosotros de reconocer una buena idea, ¿verdad? Así somos los hombres, sí. Porque la forma más rápida de hacernos reconocer una buena idea es ayudarnos a pensar que fue idea nuestra.
Eso es el ego masculino. Y solo digo que eso es tan frágil y ya sé que para muchas de ustedes es muy extraño. Pero bueno, ahora, habiendo dicho todo eso, quiero ofrecerles un consejo, solamente un consejo relacional. En realidad es solamente una palabra como los anteriores, pero llevará a una relación mutuamente más satisfactoria. Oyes a la gente hablar de vamos a tener una relación fuerte. Mira, yo no espero que tu relación sea fuerte, pero espero que cuando menos sea satisfactoria mutuamente. Es por eso que nos metimos en la relación para empezar, porque queríamos esa satisfacción. Es esta idea de que te prepara para recorrer la distancia y en algunos casos podría asegurar que realmente terminen juntos en la vida. Y el consejo de hoy está anclado a un concepto. Primero te voy a dar el concepto y luego el consejo. Yo no originé el concepto, pero estas son solo mis palabras porque me gusta que sea simple, portátil y memorable. Está anclado en el principio de lo que yo llamo sumisión mutua. Este es el concepto, no es el consejo. Espera, ahorita te voy a dar el consejo, pero sumisión mutua. En mi opinión, creo que esta es la dinámica relacional más poderosa que existe en el mundo, especialmente en lo que se refiere a las parejas, a los matrimonios, a la gente que quiere llegar lejos juntos. La sumisión mutua crea un creciente sentido de confianza y cooperación, disminuye la sospecha, automáticamente crea más transparencia, menos orgullo, más humildad, disculpas más rápidas, menos resistencia, menos culpa, y la razón es que es mutuo. Ahora, desafortunadamente, y en realidad no solo desafortunadamente, trágicamente, el pasaje de las Escrituras que introduce la idea de la sumisión mutua, no solamente en la Biblia, sino quizás en el mundo, ha sido malinterpretado y mal usado y tergiversado por la gente religiosa por generaciones. De hecho, gente de iglesia específicamente. De hecho, el pasaje que nos introduce a esto, en realidad ha sido utilizado para comunicar lo contrario de lo que el autor pretendía. Vamos a verlo en un minuto, pero en este pasaje se introduce el concepto de sumisión mutua. El versículo con el que comenzamos está dentro del contexto de esta charla sobre la sumisión mutua. El versículo solamente dice esto: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, el cual ha sido tan mal aplicado por los hombres cristianos y tan criticado por los no cristianos, y honestamente yo lo entiendo. Se utiliza básicamente para escribir fuera del cristianismo como una ideología misógena que le da poder a los hombres y desempodera a las mujeres. Pero el cristianismo, el verdadero cristianismo del primer siglo, es todo lo contrario de eso, porque Jesús era todo lo contrario. Y hablo de esto todo el tiempo, no creo que nunca podamos decirlo lo suficiente. Jesús introdujo la dignidad de los hombres y de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, porque Jesús es el que dijo: tu Padre Celestial también es su Padre Celestial. Y entonces Pedro, que pasó tiempo con Jesús, vendría y diría: hombre, ella no solamente es tu esposa, no es tu propiedad, es tu hermana, y ella tiene un Padre Celestial y su Padre Celestial se preocupa por su hija, así que es mejor que la trates bien. Y eso fue impactante, fue nuevo, no era de sentido común en esa época. Ahora, es evidente para nosotros que los hombres y las mujeres somos iguales, pero en el primer siglo no era evidente para nadie. De hecho, lo que era evidente era que los dioses crearon a los hombres para gobernar y los dioses crearon a las mujeres para ser serviles, y no son tan inteligentes y es mejor no ponerlas a cargo de nada, y por favor no les enseñen a leer y escribir. Eso era lo normal. Y escuchamos y leemos esas historias. Y de hecho, si tú sabes de historia, piensas: ¿qué estaban pensando? Estaban pensando lo que todos pensaban hasta que llegó Jesús. Él no recibe suficiente crédito por las semillas que sembró cuando se trata de igualdad y de dignidad entre mujeres y hombres, porque Jesús dice que hay un Dios y que debes acercarte a Él como un padre, y que tu mujer es su hija y tu marido es su hijo. Y eso cambia totalmente el juego, cambia las reglas, y de repente lo que era uno sobre el otro se convierte en algo mutuo. Y entonces los seguidores de Jesús del primer siglo hicieron más para empoderar a las mujeres. Ellos habían empoderado a las mujeres en sus ministerios y en el círculo de la iglesia de formas sin precedentes. Ahora, la declaración que introduce el verso que leímos, con el que todos estamos familiarizados, es en realidad una de las afirmaciones más poderosas de toda la literatura antigua. Y de nuevo, es la preparación para lo que acabamos de leer. La declaración de Pablo que precede a esto en realidad proporciona
como he mencionado antes, el contexto que se pasa por alto para el versículo que es tan perturbador si lo sacas de su contexto para las mujeres cuando se toma fuera de contexto, obviamente, como debe ser en una declaración. Por desgracia, que es utilizada convenientemente por muchos hombres. En toda la consejería matrimonial que hemos dado, solamente un par de veces me topé con algún hombre que me dijera, pero la Biblia dice que las mujeres deben someterse. Y yo les dije, ¿sabes dónde está eso? Pues no, en la Biblia. Para empezar por ahí, ni siquiera sabían dónde estaba. Y entonces yo les decía, mira, eso está en Efesios 5, pero déjame mostrártelo. ¿Y cuál es la primera palabra? Y entonces se los mostraba y ellos decían, esposas. Ok, entonces, ¿a quién está escrito? A las esposas. Exacto, esto no es asunto tuyo, ni siquiera se dirige a ti, se dirige a las esposas. Entonces vamos a ver lo que le dice a los maridos. Así que abróchate el cinturón, amigo. Ok, de acuerdo, así los trataba yo. Escucha, la declaración que introdujo esto impensable culturalmente, sobre todo el día de hoy, tan culturalmente disruptivo, adelantado a su tiempo, un concepto dignificante de sumisión mutua que puso a hombres y mujeres en un plano de igualdad. Y de nuevo era evidente para nosotros, pero no para la gente de la antigüedad. Así que aquí está el versículo que antecede al versículo más problemático y lo pone en contexto. ¿Están listos? Esto es lo que Pablo escribió. Esta es la tesis del pasaje. Mira lo que dice. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto es sumisión mutua. Esto es el uno al otro. De hecho, a lo largo de las cartas de Pablo, él está constantemente diciendo uno al otro, uno al otro, uno al otro, porque él está sacando y está ayudando a los gentiles a entender las enseñanzas de Jesús. Y básicamente dice, permítanme, comencemos con esto. Ustedes deben poner los unos a los otros en primer lugar sin importarles nada. Esto es tan insensible como el otro versículo en el sentido de que debemos someternos los unos a los otros. Ni siquiera conoces a todos los unos a los otros, ni siquiera has estado aquí, ni siquiera conoces a la gente con la que estás hablando y puedes hacer esta afirmación de que debemos someternos unos a otros. Y Pablo dice, sí, ¿por qué no? Y además dice, mujeres, esposas, déjenme decirles lo que esto es para ustedes. Y el versículo que sigue es simplemente su aplicación para las esposas. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto es solamente para las esposas. Maridos, llegaremos a ustedes en un minuto. Esto es lo que les dice. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Básicamente solamente una aplicación de este versículo. Ahora, esto de aquí es lo avanzado. Vean cómo la palabra someterse aparece en los dos versículos, o en las dos declaraciones. En los manuscritos griegos, el verbo someterse no aparece en este versículo. De hecho, los manuscritos griegos más antiguos dicen así, esposas a sus propios esposos como al Señor. Literalmente eso es lo que dice, no hay verbo. Ahora, toda frase necesita un verbo. Bueno, esto era común en el griego ático y en el griego koiné. A menudo omitía un verbo y cuando no había un verbo, todo el mundo sabía que había que ir al enunciado anterior para encontrar el verbo y luego añadirlo. Así que en nuestras Biblias en español, que se leen así, esta es una traducción incorrecta. Pero en el texto griego más antiguo no hay verbo. Pablo está resaltando el punto. Esta es la idea principal. Esto es simplemente una aplicación para un grupo específico de personas sobre la idea principal. Nota lo que no dice. Esto no dice las mujeres se someten a los hombres. No dice eso. Ni siquiera dice las esposas sométanse a otros maridos. Es esposas sométanse a su propio marido y luego, por supuesto, va a aplicar esto a los maridos. Ahora, él podría haber escrito y maridos sométanse a su mujer como al Señor, pero no lo hace. De hecho, a los maridos la carga a los maridos la eleva un poco más, nos empuja a un nivel un poco diferente, a pesar de que está comunicando exactamente lo mismo, porque básicamente así es como los esposos deben aplicar la sumisión el uno al otro con sus esposas. Así que él escribe, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, esposos, amen a sus esposas.
pero no pueden elegir cómo amarlas. No es como a ustedes les suene o cómo reaccionen a eso. No, ustedes deben amar a sus esposas, pero yo les voy a decir cómo deben amar a sus esposas. Es por eso que esta era una declaración segura de hacer, porque el amor ya había sido definido por la vida y la enseñanza de Jesús. Así como Cristo amó a la iglesia. Esta, ¿sabes? No es la regla de oro. Haz a los demás como los demás hacen contigo. No, no, no. Él dice, no, ya no hacemos esto. Eso es muy del Antiguo Testamento. Eso está en el pasado. Esto es el nuevo pacto, ¿de acuerdo? Su iglesia o la iglesia, el movimiento de Jesús, la reunión, la congregación de Jesús. ¿Y cómo amaba Jesús a su iglesia? ¿Cómo amó Jesús este movimiento que dio a luz? Él lo protegió, Él lo guardó y luego dio su vida por ella. Y Jesús puso a la iglesia primero. Así que aquí hay un consejo de relación original de Jesús. Solo voy a resumirlo en una palabra. No voy a usar la palabra someterse. Vamos a usar otra palabra porque no es tan ofensiva en el idioma español. Y nuestro consejo de hoy es simplemente este: priorizar. Y de hecho, para hacerlo más claro, es priorizar el uno al otro. Pongámonos en este plano de pensamiento. Tienes que ponerla a ella primero, caballeros. Pónganlo a él primero, damas. Pongan a su cónyuge, a esa persona especial. Ponlo o ponla primero en todo lo que haces. Debemos hacer de nuestros matrimonios una competencia de sumisión. Eso es. Y esto es lo que Pablo dice. Si ustedes son cristianos, entonces deben hacer de sus matrimonios una competencia de sumisión. Literalmente, aquí está. Listos. Literalmente debes tratarlo a él o tratarla a ella como si fuera más importante que tú. Ahora, una pregunta. ¿Has conocido a alguien que sea más importante que tú? Claro, todos hemos conocido gente que es más importante para nosotros. Y por más importante, esto es lo que quiero decir. Quiero decir, humanamente hablando, o son más famosos que nosotros, o son más ricos que nosotros, o más influyentes que nosotros. Pero eso es lo que quiero decir. O tal vez sea el autor de un libro, o tal vez sea tu jefe. Y cuando estás con tu jefe, estás como que, a ver, jefe, tú eres más importante que yo. Pásale, jefe, toma asiento, te cargo el maletín, ¿no? Tú determinas mi sueldo, así que tú eres más importante que yo. Así que en ese contexto son más importantes. Así que todos hemos estado cerca de personas que consideramos por cualquier razón. No quiero decir que a los ojos de Dios sean más importantes. Me refiero a la cultura. Son simplemente poderosos, famosos, intocables, no sé. Son las personas que cuando estás con ellos piensas, ¿debería ir a decir algo? O no sé si debería ir o no debería ir. Y te acercas y dices la cosa más tonta como, ay, no quisiera interrumpir. Pues bueno, ya lo acabas de interrumpir. Así que no digas eso, solamente interrumpe y di, ¿sabes qué? Solamente quiero tu autógrafo, ¿ok? O solamente quiero un aumento. Así que todos hemos estado ahí. Esto sucede de forma natural. Cuando estás cerca de alguien que es más famoso o más importante para ti, automáticamente lo priorizas. Es como si los tratas con honor, los tratas con un poco más de respeto. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con quién es más aceptable a los ojos de Dios. Esto es simplemente una cuestión humana. Cuando estás cerca de un gobernante, cuando estás cerca de un artista, cuando estás cerca de alguien, solamente priorizas. Y lo que Pablo está sugiriendo es que en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones especiales solo debemos priorizar el uno al otro. Ahora bien, antes de que te opongas, sabes cómo hacerlo. Y sé que sabes cómo hacerlo, especialmente si estás casado, has hecho esto antes. Piensa en el pasado. ¿No era esa tu actitud cuando estabas en conquista? Como cuando la veías a ella o lo veías a él y era como, ay, voy por ella o ay, voy a ganármelo y quiero esto porque quiero que esto funcione. ¿Y recuerdas lo que hiciste? Claro que lo recuerdas. Trataste a esa persona como si fuera la persona más importante del mundo. De hecho, en cierto modo, estabas un poco asombrado. En cierto modo, incluso podrías haber estado un poco intimidado y te sentías inseguro porque ella era así o él era así y ahí está. Y por lo que solo automáticamente priorizaste. Lo tratabas o la tratabas como si fueran la persona más importante del mundo, porque eran la persona, de hecho, más importante en esa época, más importante de tu vida. Eran la persona más importante en tu mundo. Y así es como te lo ganaste o te la ganaste. Así que sabemos cómo hacerlo. Y aquí tienes un consejo. Hazlo. ¿Por qué no?
Dale vuelta. Es como quieres que te traten, ¿verdad? Así es como quieres ser tratado. Quieres que te trate como si tú fueras la persona más importante de su vida. Quieres que te trate como si eres la persona más importante de su mundo. Y no quieres ser un hipócrita. Así que esencialmente haces por él o por ella lo que querrías que hicieran por ti, lo priorizas. Ahora, muy rápido, si no eres una persona religiosa o no eres cristiano o tienes una fe diferente o simplemente piensas que todo esto es una locura, o tal vez solías ser una persona de fe y por cualquier razón te alejaste, y estoy seguro de que si nos enteráramos de tu historia pensaríamos, Dios mío, yo también me habría retirado, tal vez. Así que si no eres una persona de fe, voy a dejar que te sientes un momento o que hagas una pausa, porque lo que voy a decir ahora es solo para cristianos. Pero quiero que escuches, no te vayas, porque voy a volver a ti en un minuto. Pero la siguiente parte es específicamente para cristianos. Ahora, si no eres un cristiano, si pruebas esto, tu relación va a mejorar. Te lo prometo. Quiero decir, la sumisión mutua es un impulso al sentido de confianza. Solamente pruébalo, ¿de acuerdo? Pero si eres cristiano, y aquí va para ustedes cristianos, un seguidor de Jesús, hay un incentivo extra. Y quiero que noten lo que Pablo no dice, porque aquí es donde nuestra mente se va. No dice, sométanse unos a otros por reverencia el uno al otro. Esto es la regla de oro. Quiero decir que no es un mal consejo, sométanse unos a otros por reverencia al otro, pero es condicional. Es decir, te voy a poner primero mientras crea que eres digno de ser puesto en primer lugar. Eso es lo que significa. Mientras tanto, yo estoy seguro de que yo soy digno de que me pongas en primer lugar. Así que voy a decidir si o no debo someterme a ti y a ponerte en primer lugar basándome en tu comportamiento, pero estoy seguro de que tú deberías ponerme a mí en primer lugar basándote en mi carácter y basándote en mi comportamiento. Lo que Pablo está haciendo en este pasaje, él está aplicando la ley de Cristo, ¿ok? Hablamos de esto todo el tiempo y es otra cosa, que Jesús en su comunión final dijo esto, estableciendo una nueva regla. Les estoy dando una nueva regla para reemplazar todas esas reglas antiguas. Esto es, Pablo vendría después y diría, esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo es que debemos amarnos los unos a los otros como Dios nos amó a través de Cristo. No hago a los demás lo que quiero que los demás hagan conmigo. Que de nuevo, eso es mucho antes de Jesús. Jesús dice, no, vamos a llevarlo al siguiente nivel. Quiero que ames a los demás como yo los he amado. Así que lo que Pablo escribe es esto: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, no por reverencia al uno al otro, sino por reverencia a Cristo. Y luego aplica eso a las mujeres como al Señor, lo aplica a los esposos como Jesús lo hizo con la iglesia, que debemos tomar nuestras relaciones personales de acuerdo con Jesús, no de acuerdo con el uno al otro, que debemos hacer a los demás, especialmente en el hogar, como Dios a través de Cristo ha hecho por nosotros. Esas son nuestras órdenes, eso es lo que significa ser un seguidor de Jesús. En su carta a los cristianos de Filipos aplica esta regla, supongo que ya de una manera más amplia, y escucha estas palabras, esto es tan convincente, y si los cristianos estuvieran haciendo lo que escribe a continuación durante generaciones y durante décadas, Dios mío, el mundo sería un lugar totalmente diferente. Y esto es lo que les escribe, dice, y de nuevo, se trata de un público general, ni siquiera ha conocido a estas personas, pero les dice, en sus relaciones unos con otros, tengan la misma manera de pensar que Cristo. En otras palabras, deja que el comportamiento y las enseñanzas de Jesús gobiernen o dicten cómo se tratan los unos a los otros. Deben tener la misma mentalidad, dice, en todas tus relaciones. Y si quieres saber cuál era la mentalidad de Jesús en sus relaciones, ¿sabes lo que debes hacer para averiguarlo? Solamente tienes que seguir a Jesús a través de los evangelios. Y Él perdona lo imperdonable y abraza lo inabrazable y señala la hipocresía, pero aunque señala la hipocresía, tiene una sonrisa en su rostro y ama a la gente y su corazón está con la gente y llora con la gente que sabe que va a resucitar de entre los muertos. Si quieres tomar los ejemplos relacionales de Jesús, entonces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí están. Y lo que el apóstol Pablo hace en sus cartas es ayuda a contextualizar esa enseñanza para que su audiencia gentil diga,
somos los unos a los otros. Es por eso que sus cartas están llenas de unos a otros. Somos los unos para los otros, los unos para los otros. No de la manera que nosotros merecemos ser unos con otros y no como ellos merecen ser unos con otros. Somos los unos para los otros de manera que refleje la forma en que Dios, a través de Cristo, nos ha amado a cada uno de nosotros. Y si lo haces, tus relaciones serán mejores, el mundo sería un lugar mejor. Somos seguidores de Jesús, no somos seguidores de los demás. Y luego escucha lo que dice a continuación, y esto es muy poderoso. Quien, siendo por naturaleza Dios, hablando de Jesucristo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hablando de Jesús, quien siendo la naturaleza misma de Dios, no consideraba la igualdad con Dios como algo para ser usado en su propio beneficio. En otras palabras, Jesús es Dios en un cuerpo y Él nunca juega la carta de Dios para su propio beneficio. Nunca aprovecha su poder en beneficio propio. En otras palabras, nunca se levantó por encima de los demás. Pedro le contó a Marcos que en el camino a Jerusalén, después de que nos sermoneó sobre su reino y quién es el primero y quién es el último, Jesús nos hizo esta declaración, que incluso el Hijo del Hombre, es decir, Dios en un cuerpo, no vino para ser servido, sino para usar todo su poder para servirnos y darnos vida y darse en rescate por muchos. Y Pablo dice que es de Él, es de quien tomamos nuestras referencias relacionales. Eso es de lo que ambas personas en la relación toman el ejemplo. Entonces, dice Filipenses, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. A ver, espera. ¿Jesús era un siervo? ¿Jesús era un don nadie? No, Jesús no era un don nadie. Él es más importante y es el más importante y se convirtió en un don nadie para poder hacer algo por los don nadie como tú y como yo. Y se puso bajo el peso de nuestro pecado, bajo el peso de nuestra vida, bajo el peso de nuestra carga y eligió cargar. Por eso Pablo dice, lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo, porque eso es lo que su Salvador hizo por ustedes. Así que básicamente el matrimonio cristiano, y si no eres cristiano de nuevo, deberías intentar esto en casa. El matrimonio cristiano no tienes que ser, de hecho, no tienes que ser cristiano para aplicar este principio, pero un matrimonio cristiano son dos personas sometidas a Dios, pero respetándose mutuamente. No voy a tratarla como merece ser tratada, voy a tratarla como tú, Dios, me trataste a mí. No voy a tratarlo como siempre merece ser tratado, no. Voy a tratarlo como tú, Dios, me trataste cuando no merecía que me trataras como me trataste. Ahora, si estás soltero, hay implicaciones para ti. Y sé que esto es muy duro. Mira, si eres soltero y eres una persona de fe, espero que salgas con alguien de tu misma fe. De hecho, esto te va a hacer la vida más fácil, especialmente cuando se trata de criar niños. Si eres cristiano, espero que busques un hombre o una mujer que sean cristianos, pero no basta con ser cristiano en el sentido de orar la oración pidiéndole a Jesús que entre a tu corazón. Necesitas perseguir o encontrar a un verdadero seguidor de Jesús. Quiero decir, ella o él pueden ser cristianos, pero si él te trata como algo que encuentras tirado debajo del asiento, entonces no creo que sea un seguidor de Jesús. Y además, si ella puede ser cristiana, pero si siempre tiene que ser lo que ella quiere y lo que ella dice, y si todo se trata de ella, igual, no te la recomiendo. No creo que sea una seguidora de Jesús. Debes buscar no solamente un cristiano, sino un verdadero seguidor de Jesús que entienda que debemos respetarnos mutuamente bajo la dirección de Jesús. Que Jesús es nuestro Rey y que vamos a tratarnos los unos a los otros como Dios nos trató a través de Cristo. Y cuando metamos la pata, vamos a disculparnos rápidamente, porque en última instancia somos responsables no solamente el uno del otro, somos responsables ante nuestro Padre Celestial. Ella es tu hermana, él es tu hermano y ambos comparten al mismo Padre Celestial. Así que priorizar, ese es nuestro consejo, priorizar específicamente el uno al otro. Pon a los demás primero. Nunca dejes de honrar, nunca dejes de asombrarte, nunca dejes de decir, oye, él o ella es más importante que yo. Humildad.
Relacionalmente la humildad siempre gana. El orgullo siempre es veneno, ¿verdad? El egoísmo siempre es como la kriptonita del amor. Así que en este tipo de relaciones, en una competencia de sumisión, buscas la oportunidad inclusive de equivocarte. Buscas una oportunidad para ir al final de la fila, para ponerte atrás. Esto es importante. Se prestaron el uno al otro sus puntos fuertes en lugar de recordarse mutuamente sus debilidades. Y quiero darles un punto de partida con esto, y porque algunos de ustedes han estado casados mucho tiempo y se ha vuelto un poco viejo este asunto, un poco rancio, un poco aislado. Para algunos de ustedes están en una relación de pareja que ya es así como que si eres la persona más fuerte, es fácil que te pierdas de esto, independientemente que si eres hombre o mujer. Si eres el más débil, es fácil que te sientas un poco presionado. Por eso, a veces tiene que ser mutuo. Y aquí está la pregunta que eleva el nivel. Aquí está la pregunta que pone la mesa. Y esta es la pregunta que pone a todos en el mismo campo de juego. Y antes de darte la pregunta, solamente quiero anticiparte. Tu respuesta inicial a esta pregunta puede decir algo sobre cuánto trabajo tienes que hacer en esta área de tu vida en particular. Esta es la pregunta que siempre hace la sumisión mutua. Así que si no eres cristiano, vuelve a entrar, porque esta parte definitivamente la puedes aplicar también. Aquí está la pregunta que la sumisión mutua hace. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Es decir, ¿cómo puedo llevar tu carga hoy? ¿Cómo puedo hacer tu vida más fácil? ¿Cómo puedo dar prioridad a lo tuyo sobre lo mío? ¿Cómo puedo ponerte a ti en primer lugar? ¿Cómo puedo ponerme al final de la fila si eso te ayuda a llegar antes al principio de la fila? ¿Cómo puedo prestarte mis puntos fuertes? ¿Cómo puedo prestarte mis recursos? ¿Cómo puedo facilitarte las cosas? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Todo eso significa esta pregunta. Esta es una pregunta muy poderosa en cualquier entorno, en el entorno laboral y sobre todo en tu casa, en el entorno de pareja. Y si eres adolescente y estás escuchando, déjame decirte que si quieres un día ver que tus papás se desmayen, como así, como, ¿estás bien, mamá? ¿Estás bien, papá? Empieza a utilizar esto en tu casa, los vas a sorprender, ¿ok? Te subirán la mesada, probablemente te compren un carro, no lo sé, no, estoy bromeando. Pero en otras palabras, es importante porque esta pregunta va en contra de mi egocentrismo y va en contra de tu egocentrismo. Esta pregunta va en contra de mi ajetreo y mi horario y mi sentido de autoimportancia, y que lo que estoy haciendo es más importante de lo que ella o él está haciendo. Así que quiero que practiquemos esto en voz alta. Ahí donde estás, quiero que lo digas, ¿de acuerdo? Porque puede que estés, fíjate, puede que estés sentado al lado de alguien que no te ha oído hacer esta pregunta en mucho tiempo. Así que vamos a hacerlo juntos, ¿va? De una vez, ¿preparados? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Una vez más, ¿qué? Exacto. Ahora, ¿sabes por qué no quieres hacer esta pregunta? Porque vas a tener una respuesta. Sí, si haces la pregunta, vas a tener una respuesta. Bueno, pues de eso se trata. De hecho, he estado esperando que me hicieras esa pregunta. He estado esperando 7 años a que me preguntes en qué te puedo ayudar. Y aquí tengo una lista, así que espérate porque voy por ella. Si ese es tu caso, híjole, ni modo. Pero déjame darte un consejo personal. El mejor día de mi vida, los mejores días de mi vida es cuando yo le digo a Sari, mi esposa, amor, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y ella me contesta, pues nada, creo que todo está resuelto, todo está cubierto. Ese día es increíble porque me dieron crédito y además no me dieron una tarea. Dios mío, me encantan esos días, ¿verdad? Yo sé que son raros, pero es verdad. ¿Por qué? Porque soy egoísta. Pero ¿sabes qué? Esta es la pregunta que te mantiene inclinado. Esta es la pregunta que evita que la personalidad dominante domine la relación. Y esta es la pregunta que evita que el conductor deje a la otra persona involuntariamente. Porque esta pregunta te frena. Y cuando te frena, te recuerda tu extraordinaria oportunidad. Te dirás que no a ti para que puedas decirle que sí a ella o a él. Y cuando te dices no a ti para decirle sí a ellos, y ellos se dicen no a sí mismos para decirte a ti, sucede algo poderoso. Y sin importar el temperamento, sin importar la personalidad, hay algo poderoso y atractivo que ocurre en una relación. Y es tu oportunidad de hacer algo poderoso por la relación. Así que, cristianos, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Los no cristianos al menos comiencen con someterse unos a otros. Los cristianos toman sus instrucciones relacionales de su Salvador, y esta es la razón por la que añade esto. ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes quién se sometió a ti? ¿Sabes quién se puso debajo de ti? Estas son palabras de Pedro, y él estaba allí y lo vio todo.
¿A quién llevó tus pecados en su cuerpo y quién se sometió a ti y a mí? Y me puso a mí primero y te puso a ti primero. Y dice, ahora solo quiero que hagas por los demás lo que yo hice por ti. Y quiero que se magnifiquen en esa relación de uno a uno en tu hogar o en tu futuro hogar, depende de la situación en la que estés. Es solo otro recordatorio de que seguir a Jesús realmente hará tu vida mejor y te hará mejor en la vida. Te hará mejor esposo, te hará mejor esposa, te hará mejor prometido, te hará mejor amigo, te hará mejor novio o mejor novia. Y al final tendrás una relación mucho mejor y mucho más fuerte. Por lo mejor de todo, tendrás una relación más satisfactoria porque es sumisión mutua. Por lo tanto, priorizar el uno al otro. Estarás feliz de haberlo hecho y otras personas estarán felices de que lo hayas hecho también. Y para muchos de ustedes hay algunas pequeñas personas que los observan y que también se inspiran en ustedes para sus futuras relaciones. Y lo retomaremos la próxima semana en la quinta parte de esta serie. Estarás feliz de haberlo hecho. Consejos eternos para tiempos difíciles.